Bueno, buenos días, tardes, noches. Este va a ser un video, pues, de pronto no tan largo, donde quiero recoger un poco como los avances que hemos venido teniendo en nuestro sílabus, en la exploración de los últimos contenidos. Quiero como hacer un paneo general de en qué andamos. También para que quienes de pronto se han sentido un poco perdidos, perdidas, perdides, encontremos ahí el norte con esta reflexión. Y es que, bueno, la primera parte de este seminario lectivo quizás para algunas personas fue un poco densa, en tanto lo teórico que abordaba sí traía como muchos conceptos, muchas historias de pronto de otros campos disciplinares y de pensamiento con los que no estamos muy familiarizados. Entonces, de pronto se hizo un poco denso. Sin embargo, creo que era necesario poder sentar como las bases sobre las que estamos entendiendo pues la propuesta del seminario para poder avanzar ya ahorita con unos contenidos, si se quiere, más pragmáticos o un poco más ilustrativos de qué es eso que el seminario quiere proponer en términos de lo transdisciplinar y pues lo más que humano, ¿no? Los animales de otras formas, no solo animales humanos, sino animales no humanos. Entonces, compartirles, pues que después, digamos, de arrancar por el tema de la transdisciplinariedad, que nos dio un poco los mapas y por qué las disciplinas, pues, pocas herramientas tienen últimamente para lograr suplirse a sí mismas, pues fue para mí muy interesante encontrar sus reflexiones también sobre este documental de los niños perdidos. Em, pues porque esto nos muestra finalmente que las barreras del conocimiento son unas fragmentaciones ilusorias que ha puesto la ciencia, o algún tipo de ciencia más bien, frente a otras formas de conocimiento que son perfectamente legítimas y que han hecho territorio y han hecho historia en muchos lugares. Entonces, Los Niños Perdidos es una historia reciente muy potente de cómo estos cruces cada vez más tenemos que hacerlos, ¿no? Em, que son difíciles a veces de tramitar y de transar. Y pues luego con el tema del posthumanismo, como lo decía la vez pasada, sé que tuvieron un poquito de dificultades para entrar a esa sesión. Yo les sugiero a veces que si hay compañeros suyos que están teniendo dificultades para entrar, pues sí, si de pronto me comentan, yo trato de resolver o hacer algo, pero también que se reúnan en grupitos a veces sí y vean de pronto la clase juntos y comenten, eso también puede ayudar y ayuda un poco como también para el acceso. Esta vez espero que con el video no haya dificultades, pues porque voy a grabarlo como la vez anterior. Pero bueno, creo que lo que les explicaba en ese video de lo posthumano, las diferencias con el transhumanismo, con ese antihumanismo, es también la posibilidad de entender nuestra interdependencia. Es una apuesta, es un tipo de apuesta. No vamos a decir que el posthumanismo recoge todo lo que viene aquí en adelante en el seminario. De hecho, entrando como en precisiones, a veces hay, creo que se los decía la vez pasada, hay autores que sí se encuentran, otros que dicen a mí no me llames posthumano, no estoy de acuerdo. Creo que es el caso de Donna Haraway, que no se ubica dentro del posthumanismo. Otros que lo sienten como una corriente muy filosófica, pero poco pragmática. Bueno, pero a fin de cuentas, pues nos ayuda un poco como a redondear una apuesta de subjetividad distinta que no se jerarquiza y no se pone por encima de los demás y se reconoce en la interdependencia con otros seres, ¿m? Desde una postura de mayor humildad. Ya después de esto, pues entramos esta semana con los textos de Eduardo Kohn, de cómo piensan los bosques, y les dejé otro texto de Achondo que se llama Dendrografías, escribiendo con alerces, que el título suena raro, pero un poco lo que quiero con esto es que pensemos en el mundo vegetal, en la inteligencia vegetal. Esto nos abre la postura hacia los paisajes, los ríos, las montañas. Nuestros compañeros que ya hicieron el podcast, pues que es la difracción de esta sesión, que a propósito me pareció muy interesante. Ya nos hablaron de temas polémicos allí, como este pensar en los derechos de la naturaleza. Ya hay, por ejemplo, sentencias de la Corte Constitucional, bueno,
de algunas comunidades que se han dado la lucha para que algunos seres vivos como ríos, montañas, espacios geográficos sean considerados también como sujetos de protección constitucional. Em, ya luego cuando hablemos de animales lo veremos y es que también está el debate de incluir como seres sintientes, no pensar como cosas. Ya hay unos avances allí, no pensar como cosas o objetos a los animales, sino pensarlos también como, como personas. Pero pues eso, ¿qué implicaciones tiene también pensar y trasladar todo eso a nuestros lenguajes humanos? Entonces, pues eso hace parte del debate. Quiero hacer una presentación muy corta, voy a leerles una cosa muy linda, quiero invitarlos a que si lo pueden luego y estos temas resuenan con ustedes, se lean este libro. Ahora veo que está aquí como, bueno, este libro se llama Niña Pájaro Glaciar. Es de una activista sobre temas medioambientales, escritora, podcast, creadora de contenido que se llama Mariana Matija. Ella es colombiana, creo que vive en Medellín, Manizales, bueno, como por estas zonas. Y bueno, hizo este libro que realmente, si ustedes me preguntan como una manera de pensar cómo alguien entiende su relación con los ecosistemas y los animales y demás de una manera distinta y muy sensible y en su escritura nos recuerda algo muy profundo, pues creo que es ella. Es un libro de una escritura muy tranquila, muy como que le llega a uno al alma, muy anecdótica. Entonces quiero leerles un pedazo muy lindo que ella tiene sobre el amor. Bueno, ella siempre habla un poco como desde chiquita en este libro, cómo estuvo rodeada de montañas, de naturaleza, y ella cuando no se ha sentido cercana por alguna razón a sus montañas, a los árboles, a los insectos, siente como si una parte de ella fuera como arrancada, despojada, o sea, es una conexión muy grande la que tiene con la presencia también y su sensibilidad siempre se fija en estas cosas que a veces damos por hechas, ¿no? A veces como que la montaña simplemente está ahí, pero nunca nos preguntamos esa montaña, qué pasa con ella, desde hace cuánto está, qué territorios pues habitan allí o coexisten, qué comunidades, qué desplazamientos, en fin. Entonces ella tiene una cosa muy linda de cómo entendemos la relación con esos paisajes y con esos no humanos. Entonces dice, yo creo que el amor funciona así. Cada vez que alguien ama a otro alguien, bien sea humano, montaña, perro, árbol, pájaro, culebra, gato, glaciar, el amor toma a ese alguien amado que está afuera y lo refleja hacia adentro del que siente el amor, creándole un paisaje interno que a medida que se enriquece con nuevos amores, se va volviendo más y más amplio. Si el que siente el amor es un humano que se empeña en amar solamente a otros humanos, su paisaje interno será un espacio lleno de reflejos de humanos y vacío de reflejos de cualquier otra cosa. Si el que siente el amor es un humano que ama humanos y también ama montañas, perros, árboles, pájaros, culebras, gatos, glaciares, entonces su paisaje interno tendrá que ser mucho más grande para que quepan los reflejos de todas estas personas y así sin enterarse, el humano que siente esos amores también le regala al reflejo de los glaciares un reflejo de una montaña en la que pueden apoyarse. Y a los reflejos de pájaros les regala reflejos de árboles en que pueden anidar. Y así con todo lo que ama, potencialmente hasta el infinito. O sea, es como si el amor fuera coleccionista y su propósito fuera el de ayudar a nacer nuevos universos reflejados dentro de todos los seres capaces de amar. Y creo que así funciona el dolor de la ausencia. Cuando alguien amado, humano, montaña, perro, árbol, pájaro, culebra, gato, glaciar, muere o desaparece, el dolor llega al paisaje interno y ocupa ese vacío que quedó y se va regando por sus formas intangibles hasta que deja untados a todos los reflejos con los que esa ausencia está conectada. Entonces, por ejemplo, en mi paisaje interno
existe un reflejo de los glaciares tropicales que amo y que están desapareciendo. Cuando ya no estén más, el dolor va a llenar el espacio que antes ocupaban los glaciares y se va a ir regando por las montañas que los sostenía y se va a mezclar con la neblina y con las lagunas y se va a meter entre las plumas de los pájaros y entre los pelos de las hojas de los frailejones y así hasta que todo en mi paisaje interno esté untado de dolor. Y luego el dolor mismo va a darle nuevas formas y nuevos brillos a ese paisaje. No se va a ir, pero se va a volver más blandito, más transparente, hasta que el paisaje se vuelve a ver casi como antes, nunca igual. Bueno, este texto me parece muy potente porque nos habla del amor, pero un amor también que incorpora otros seres. Entonces, esto que dice ya al inicio, los humanos que solo aman a los humanos difícilmente van a encontrar reflejo o formas de conexión con otras formas del paisaje. Difícilmente se van a condoler con un glaciar que deja de existir, con una montaña que no está, con la deforestación, con la contaminación, con la explotación animal, por ejemplo. Difícilmente va a suceder. Pero si en mi paisaje yo logro ensanchar y le doy cabida a todos esos seres en una lógica de interdependencia, pues voy a tener cómo reflejar. Esto significa cómo entrar en relación con otros. Si hay elementos dentro de mí que vibren y resuenen, pueden resonar con otros seres, pero hay una cosa hacia el final que me parece clave y es que nos va a doler cuando dejen de estar. Entonces, este dolor también que impregna todo, habla de una postura ética también donde contemplamos la presencia y la ausencia tiene que doler y la ausencia nos tiene que afectar. Y en este mundo donde estamos perdiendo cada vez más especies, más ecosistemas, donde la vida se tranza tan de cualquier manera, con los genocidios y demás, eh, pues necesitamos que nos duela también. Entonces, voy a dejarles a continuación un fragmento de un episodio de podcast que pueden consultar luego completo. Vamos a ver unos 15 minutitos más o menos, un poco menos, de un podcast donde está Mariana Matija y nos habla un poco para ella qué significa eso de ser tierra. Entonces, permítanme a ver si me doy mañas de compartirlo. Listo, creo que ya. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Jorge Caraballo. Esto es Afuera Adentro. Antes de empezar, quiero agradecerles a todas las personas que escucharon el primer episodio, la conversación con Loli Molina. Es un gusto sentirme acompañado en esto. Y además quiero agradecerles especialmente a quienes me mandaron comentarios, feedback, para ajustar detalles, pulir cosas, porque para eso estoy haciendo esta temporada piloto, para aprender. Entonces, gracias Jano, gracias Felipe, gracias Estefanía, Paula, Perla, Lucas, Diego. Gracias porque sus comentarios me sirvieron un montón y traté de incluirlos en la producción de este episodio. La conversación de hoy es con una mujer que es un referente para mí en muchos frentes, Mariana Matija. Mariana Matija es una inspiración no solamente como escritora, como gestora de comunidades, sino que ha sido una aliada esencial en mis propios procesos de sanar la relación con la tierra, en ayudarme a entender formas más amorosas de responder a la crisis ecosocial, al colapso climático que estamos viviendo. Espero que disfruten la conversación como la disfruté yo, me reí, aprendí, descubrí cosas, conecté puntos. Es una mujer genial. Una cosa, una interrupción ahí, y es que quiero invitarles también a que se conecten quizás con este video, no desde lo visual, porque ya vieron que es un podcast. Quiero invitarles a que tomen una postura cómoda en su espacio donde estén y se dediquen solo a escuchar, ojalá manteniendo solo la atención en eso que están escuchando.
¿vale? Es como la invitación para esta sesión. Sin más, los dejo con ustedes, Mariana Matija. Mari, bienvenida Afuera Adentro. Gracias por hacer espacio para esto en tu vida. Qué lindo poder conversar. Muchas gracias a ti por la invitación. Estoy súper emocionada por este rato hablando contigo. Empecemos con un ejercicio de llegar. Cierra los ojos, porfa. Vamos a respirar 3 veces. Y vas a imaginar una llanura. Y en esa llanura hay una montaña. La ves allá a lo lejos. Y en la montaña hay un árbol grande, anciano. Y vas a caminar a ese árbol. Vas a subir lento la ladera y llegas al tronco. Estás bajo él, bajo su sombra. Están todas estas raíces de décadas entrando en la tierra, nutriéndose, afirmándose. Y sientes la presencia de ese árbol, la sabiduría de ese ser. Y de pronto ves que hay una puertica, una entrada, una cueva, ahí en la ladera, justo al árbol. Y hay algo en el viento, en el movimiento de las ramas, que te indica que el árbol te está diciendo, tengo un regalo para ti. Vas a entrar a esa cueva. Estás entrando en la tierra. Y de pronto se abre una cámara en la que hay un altar. Y en ese altar hay un cuenco amplio en el que hay algo para ti. Te vas a acercar, lo vas a mirar. Y con mucho cuidado lo vas a coger con las 2 manos. El regalo del árbol para ti. Ponlo en algún lugar de tu cuerpo en el que quieras guardarlo. Y lentamente vas a volver, vas a salir. Y vas a llegar otra vez a este lugar, donde estamos, en tu cuarto, en tu casa, en Envigado. ¿Qué te regaló la tierra? Ah, qué belleza. Muchas gracias por ese ejercicio. Me regaló una roca. Me regaló una roquita que cambió de forma, de hecho, mientras la miraba. Como que se me apareció primero una roca como cristal, pues como una, digamos, amatista, cuarzo, o sea, como no, un cristal no identificado. Y luego se volvió una roca de río. Y después volvió a ser cristal. O sea, como que estuvo intercambiando entre cristal y roca de río. Qué lindo. Una roca que se metamorfosea. Sí, una roca viva. una roca viva, Qué sí. lindo, qué lindo, qué lindo. Mari, pues dos de las cosas de las que, digamos que tus obras, tus creaciones, que para mí son referentes, son ser tierra como comunidad, porque siento que estás creando una conversación, estás creando una nueva forma de discutir y encontrarse con uno y con otros para eso, para renegociar la relación con la tierra. Y también en el libro, Niña Pájaro Glaciar, estás desarrollando esa conciencia de no soy un sujeto, no soy un individuo, es una parte, soy más un contenedor, ¿cierto? Soy ese espacio en el que las cosas son. En ti esa conciencia de ser tierra, ¿cómo empezó a darse? Cuando tú eres tierra, ¿qué sientes? ¿Qué es? ¿Cómo ¿En qué momento lo sientes? Uf, qué buena pregunta.
Em, pues voy a volver a lo que me planteé al desarrollar el taller Ser Tierra, porque yo siento que eso es algo que se ha quedado acompañándome y que me ha ayudado mucho como empezar a ser más consciente que todo es una práctica y que en la medida en la que es una práctica, pues es algo a lo que uno vuelve, como no es algo a lo que uno llega. Claro. No es como uno llega y se queda, que es muy el discurso del paradigma dominante de pensamiento. Que es una captura. Sí, exacto. Es Nombro como, y capturo. exacto, nombro y capturo, llego a este lugar y lo logré. Claro. Y me quedé ahí. Aquí está mi nombre. Exacto. Como una cosa muy sí, de una narrativa de lo estático, de lo mecanicista, Total. de metí esta materia prima, al otro lado salió un tornillo, y de la flecha del progreso, pues moviéndose. Sí, es muy productivo. Sí, exacto. No es eso. Claro, no es eso, estamos absolutamente atravesados por eso, yo también, o sea, somos hijos de un sistema que nos enseña eso, que es, respiramos eso, lo comemos, o sea, todo el tiempo estamos relacionándonos con ideas, mensajes, cosas que hacemos, prácticas que nos refuerzan la idea de que supuestamente la vida es así, pero realmente es como la práctica del volver y de los ciclos y como de reencontrarse con lo que uno hace y recordar que uno hace algo y lo tiene muy claro y 2 días después no lo tiene tan claro. Y se que uno, reconocen exacto. Al renovar la búsqueda. Claro, y uno está finalmente descubriéndose todo el tiempo. Hay un poema que no sé si lo va a recordar suficientemente bien en este momento, que creo que es de un señor que se llama John Donohue. Puede que sea de él, no sé si estoy metiendo la pata, espero que no, pero dice como algo así como qué rico, como obviamente no en estas palabras. Qué delicia. Qué mencia, qué parche. Qué lindo John. Me encanta la resignificación de este poema. Sí, dice como qué parche. Qué parche ser como un río, como ser sorprendido por mi propio despliegue. Algo así. O sea, yo lo he leído en inglés, con lo cual esta es la traducción brusca que se me ocurre en este momento, pero me parece que es bellísimo, bellísima la idea de uno sorprenderse con su propio despliegue, que es la vida. O sea, la vida es eso, o sea, la vida, lo que sucede, el proceso de la evolución es la vida sorprendiéndose a sí misma con su propio despliegue. Total. Y nosotros no podemos sino ser partícipes de eso, porque nosotros somos animales que estamos evolucionando junto a todo lo otro que existe, en compañía con todo lo otro que existe, siendo influenciados e influyendo en todo lo otro que existe. O sea, nosotros estamos siendo sorprendidos todo el tiempo por el desenvolvimiento de la vida y también de nuestra propia vida. Entonces, pues para responder tu pregunta y volver a eso, al tema de lo de la práctica, siento que es algo que, de hecho, ahora que lo pienso, yo siento que es una práctica que me ha llamado. Como que yo siento que es lo que naturalmente se deriva de existir, que la tierra nos llame a la práctica de reconocernos parte de ella, pero pues por supuesto en este sistema no necesariamente es fácil darnos cuenta de que eso es lo que está pasando, porque también los ritmos de este sistema nos están jalando constantemente para otros lados. Y yo pues he tenido la dicha, la fortuna y el compromiso también, pues porque no lo voy a sacar de ahí, porque también ha habido compromiso de acercarme a esa práctica, de todo el tiempo estar preguntándome, bueno, yo cómo estoy existiendo, o sea, que para mí qué es existir, para mí qué es estar en relación con el mundo, o sea, si yo estoy viviendo al frente de un árbol de mango, ¿yo qué hago? O sea, ¿yo lo saludo cuando entro o no lo saludo? ¿Cómo lo reconozco como parte de mi vida? Y el sentirme tierra es, o sea, es que las palabras no alcanzan realmente para explicar la manera en la que esa práctica a mí me ha sanado. Porque o sea, es que no se me ocurre una cosa que sea más literalmente una rehabilitación que la del proceso de cultivar la práctica de reconocerse parte de la tierra. Total, de ese rendirse, de ese entregarse, esa confianza Sí. en que lo que estás diciendo, esto es una práctica que lleva millones de años, que se ha sostenido por millones de años. Sí, que nosotros no nos la estamos inventando, no la tenemos resuelta. No hay que cargar nada, es como entréguese. Entréguese, escuche la inteligencia
que le rodea, o sea, porque es que esa es la otra cosa, es como el reconocimiento de que la inteligencia nos contiene y todo el tiempo en contraste, por ejemplo, con el discurso dominante de este sistema, que es como no, la inteligencia es esta capacidad de los humanos y bla, 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 ¿cierto? Como una cosa súper antropocéntrica y tal. Eh, reconocer que nosotros somos parte de una inteligencia que además nos está hablando de múltiples maneras Ujú, todo el tiempo y nos está enseñando cosas y nos está claro. diciendo cosas. O sea, la misma, que esta en particular me tiene muy, como que la he tenido muy presente en los últimos meses de mi vida, pues también por las cosas que a mí ya me han estado moviendo, que es la inteligencia del dolor. Mm, Y el dolor, o sea, el dolor es una manifestación de la inteligencia de la naturaleza muy impresionante, porque es que imagínate los millones de años que han sido necesarios para que el dolor se desenvuelva como una claro, señal. una señal a la velocidad de la luz, Claro, para ¿cierto? que exista una cosa que a ti te muestra en tu cuerpo que hay algo que necesitas Claro, mover. claro. Eso Es hermoso. es brillante y es hermoso. Y nosotros tenemos esa inteligencia manifestada en el cuerpo constantemente, o sea, siempre está disponible para Ujú, avisarnos cosas. Y sin embargo, como civilización, que no como especie, que siempre claro, me parece muy importante hacer esa aclaración, como civilización nos hemos acostumbrado a pensar en el dolor como un síntoma indeseable al que hay que silenciar y ya. claro, claro. Y es como, me está doliendo la cabeza, pues tengo que hacer algo para quitarme el dolor de cabeza y seguir con la productividad, porque eso es lo que me pide el Claro, sistema. es una respuesta de huida cuando sí, está bien, a veces el dolor Sí, necesita total. que huyas, pero yo creo que el regalo también de la conciencia es de qué estoy huyendo, al Claro. menos ser consciente de eso, al menos Sí. entender lo que estás diciendo, que es la tierra diciéndote presta atención. No, y que a veces, o sea, si pensamos en diferentes tipos de dolor, porque claro, está el dolor de la mano que se apoya en una hornilla caliente y es quite Sí, la mano, sí. pero está el dolor también de una rodilla de alguien que está corriendo mucho. Ujú, Y es como, venga, pare de correr. Hay que caminar más despacio un tiempito, hay que acostarse a dormir, ujú. hay que hacer una siesta. Entonces es como todas estas manifestaciones de la inteligencia de la que somos parte, que nos está enseñando cosas y nos está hablando todo el tiempo y que nosotros somos parte de un sistema que se ha construido, yo no, yo no creo que del todo intencionalmente en torno a esto. O sea, sí hay una parte que es claramente intencional, pero yo creo que es mucho más complejo que eso. O sea, como que esto no es un asunto de maldad, Ujú, es a no, lo que voy, pero es un sistema que ha sido construido muy en torno a creer que estamos por fuera y por encima del resto de la naturaleza, con lo cual nada de esa inteligencia que nos contiene nos parece que es suficiente o la sentimos disponible, porque estamos con esta idea de no, nosotros no somos parte de eso, entonces pues ahí no hay nadie. Si ahí no hay claro. nadie, pues ¿qué me van a decir? Bueno, ahí les dejo como un pedacito, un fragmento, un abrebocas de qué significa también reconocer de manera más intencional esa conexión pues, que tenemos con la tierra. Yo quisiera como retomar algunos apartes de poco los textos, ¿no? Como tenemos este texto de Eduardo Kohn que nos habla un poco como la necesidad de ampliar el concepto de pensamiento y de vida mental para incluir a los no humanos, o sea, como poco conectado con lo que ahorita decía Matija, hablar de la inteligencia y pensar que esa es una cualidad eminentemente humana, pues le quita a los otros seres vivos la capacidad de representar también el mundo a través de signos y creo que pues lo que nos plantea el autor es que eso merece un reconocimiento ontológico también, ¿no? Como eso es una posibilidad también comunicativa y de enunciación. Entonces, lo que nos pone él con el pensamiento forestal, un poco en esta lógica de los bosques, es reconocer los signos que hacen los seres vivos para relacionarse y sobrevivir, pero eso requiere de nosotros una conciencia bien distinta también para poder entrar en ese reconocimiento. Poder decir también, los bosques piensan, es decir, producen signos. Hay también como, tienen sentido, tienen dirección, tienen intencionalidad, ¿no? De alguna manera. Entonces, digamos que un poco lo que nos plantea Eduardo con
es un giro ontológico como en el ser de las cosas, que es como esto de la ontología radical, abrirnos a otros nosotros, donde el lenguaje no agota todos los signos, o sea, nuestro lenguaje no agota y la significación e interpretar signos no es una actividad solamente humana. ¿No? El ruido también es un signo que hace significar, esto que él menciona como una palmera cayendo. ¿Quién la tendría que escuchar para que eso signifique, por ejemplo? Mm, entonces, en esos encuentros que él plantea con otro tipo de seres, nos obligan a reconocer, a representar y a pensar que no hay asuntos exclusivamente humanos, ¿no? Seguramente lo que sí pasa es que nos sentimos más cómodos atribuyendo esas características solo a nosotros, pero si pensáramos en otras cosmologías, pues los chamanes también que veíamos un poco, miren lo interesante que conectamos ahí con los niños perdidos, la planta del yagé, lo que la planta comunica. Ujú. Esa planta habla también, ¿no? Lo que pasa es que no nos va a decir hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Habla de otra manera y nosotros tendríamos que tener la capacidad de reconocer o cultivar esa capacidad de reconocer cómo se comunican esas otras formas, ¿no? Mm, y acá también nos hablan un poco con cita también esto tan famoso un poco en algunas comunidades y es que las posiciones que ocupamos en la vida no son fijas e inmutables, no son esencias. Nuestras posiciones son relacionales, es decir, que en este momento en la relación, yo soy humano, el jaguar puede pensar que es humano, yo soy jaguar, me siente como amenaza, es decir, ¿quién determina quién es qué para la relación, ¿no? Son encuentros, son temporalidades allí que se juntan. Em, Esto de cómo evitar que un jaguar nos haga daño, ¿no? Entonces, ¿de qué manera hay que acostarse? Eso porque lo han sabido leer los chamanes, los taitas, los indígenas, cómo es que él nos mira y cómo es que nos reconoce y desde ahí cómo establecemos una relación. Entonces, nada, pues digamos que los seres, va a decir esto en otro texto de Donna Haraway, y es que los seres no preceden a su relacionalidad, los seres existen cuando se relacionan y eso les configura unas posiciones específicas, ¿no? Entonces, claro, también es como cómo saber un poco qué es eso humano, qué es lo que no es humano, o sea, nosotros dónde establecemos esa distinción que ha sido muy arbitraria, ¿no? Nosotros tenemos una teoría evolutiva que desde ahí hizo una distinción y nos hemos quedado con eso, pero hay otras maneras de entender ese recorte, ¿no? Allí hay una cita también a Gregory Bateson, ¿no? Que dice como más o menos dónde empezar, dónde centrarse, cómo más bien centrarnos en las relaciones y no pensar dónde están los orígenes, ¿no? Entonces, eso porque desde siempre hemos tratado a los humanos como excepcionales, pero en últimas, pues tenemos unas obligaciones de pensarnos las relaciones con otros. Entonces, necesitamos pensar también que las percepciones que tenemos sobre la naturaleza, y en esto conectándolo un poco con Mariana Matija, ¿no? Como cómo nos comprometemos con ciertas percepciones que tenemos con la naturaleza, para que las partes del mundo, que esto nos lo dice para que ciertas partes del mundo nos revelen diferentes entidades, dinámicas y propiedades. ¿Sí? El árbol se volvió literal paisaje y no le vemos distintas propiedades, no activamos cierta sensorialidad para entenderlo, entonces un poco como cómo podemos entonces atender lo complejo y lo distinto, ¿no? Em, Claro, es difícil imaginar otras maneras porque estamos educados en lo humano, son nuestras características y pues desde nuestro narcisismo les pedimos es que reflejen lo que necesitamos de ellos. Entonces, un ser humano, como les leía en el fragmento inicial de Niña Pájaro Glaciar de Matija, eh, un ser que solo ve a los humanos y ve a la naturaleza como recurso en su reflejo interior, cuando ve el árbol solo ve madera, ¿no? O ve el árbol y ve un estorbo para construir un edificio, o ve, sí, como desde ahí, desde ese reflejo y esa capacidad, pues que es muy narcisista de los humanos,
solo vemos reflejos que nos alimenten a nosotros mismos. ¿M? Entonces, los bosques son buenos para pensar porque ellos mismos piensan, se comunican, han estado durante millones de años y van a seguir estando. Y tienen otras maneras también de relacionarse, de entenderse, tienen otra temporalidad, otras memorias, ¿no? Entonces, un poco eso para recoger algunas ideas de Eduardo Kohn. Tenemos el texto también de Achondo y él ya nos pone es como un ejemplo más práctico, como de una escritura muy situada, corporal y vegetal, y nos invita a escribir con los árboles, reconociendo su temporalidad, su lentitud y su vida. Hay una anécdota, hace unos días estaba escuchando una tesis sobre alguien que hizo una tesis sobre el yagé y nos contaba al inicio que la planta, desde que le dieron la semilla, tardó como en crecer y como llegar a un buen punto, como tal vez por ahí unos 6 años, bueno. Y bueno, y esta persona ha estado mucho tiempo allá etnografiando el yagé y tiene otra manera de relacionarse ya con la vida. Entonces la exposición estaba resultando un poco pausada, pues para el tiempo de las personas que estábamos ahí, acostumbrados a estar en la academia, no sé qué, tal, bueno. Y entonces una compañera dijo algo así como, el ritmo en el que él habla parece que fuera el ritmo en el que creció la planta del yagé. Y eso nos dio muchísima risa, pero pues creo que tenía red real, o sea, era real y tenía sentido. Y un poco este texto de Achondo lo relaciono porque él dice, ¿por qué no? Pues él nos invita a escribir con los árboles reconociendo la temporalidad, la lentitud y la vida. Una apuesta también por otras formas nuestra activistas y en la exposición que había el compañero uno quería era como, bueno, pero ¿qué fue lo que descubrió la planta? Y no pensar en el proceso y la transformación que era evidente también en su modo de estar en la vida gracias a la relación con la planta. Entonces, creo que eso me hizo clic ahora y es que también, pues, esta es una como escritura también experimental, de tiempos lentos, con un archivo vegetal, poder descentrar la voz humana en los proyectos que ustedes están haciendo. ¿Qué tal si este texto les da ideas de cómo pensar o cómo escribir de otra manera lo que la otra edad me dice, ¿no? Em, Como una manera también de escribir entre árboles, que es un poco este término dendrografías, grafías pues de escribir y entre árboles que es como se les ha denominado, escribir entre árboles. Entonces es un cuerpo humano que se sitúa con otro no humano, el ambiente, em, también como poder inventar nuevas palabras, inventar nuevas historias, poder poner otras narraciones, ¿no? Como desde lo que aquí van a denominar en el texto unas ecologías afectivas, ¿no? Entonces, yo cómo es que pongo a circular mis afectos también en lo que me conmueve o lo que respondo en la relación con otros, ¿no? Mm, no hay otra manera de escribir sobre un árbol, pensaría uno que estando con el árbol. Hay un ejercicio, creo que incluso en algún episodio, algo, yo sigo mucho todo lo que hace Mariana Matija. Ella planteaba como el ejercicio de sentarse por unas horas a estar en la presencia de una planta, por ejemplo, una planta que tengan en su casa y sin celular, y sin nada, o sea, estar en compañía de la planta. Y claro, eso es como, pero yo qué voy a hacer con eso ahí quieto, 4 horas, 3 horas, y es, nos vamos a acompañar con otro ser vivo y voy a entrar en otra temporalidad y voy a estar ahí sintiendo de otra manera la presencia, ¿no? Miren que eso pocas veces lo hacemos, ¿no? Todo tiene que estar como ajustado al ritmo humano y al ritmo del espectáculo. Piensen, por ejemplo, la disposición de la gente cuando va a estas colecciones en los zoológicos, en los herbarios, ¿no? Es como rápido mirar, leer la clasificación, pero realmente sentarse a sentir, o en los zoológicos, o pues santuarios que les llaman ahora algunos, em, como que haz algo, ¿no? Animal, haz algo, pero si el animal está acostado, pero si no está haciendo, es como no está en el tiempo humano productivo de hacer. ¿Y por qué? Si es que ese tiempo es solo para nosotros y lo hemos configurado, pero no es el tiempo de la vida necesariamente, ¿no? Entonces, aquí hay varias posibilidades como para escribir con alerces, que es esta especie también de árbol, como poder, como
dialogar con registros fotográficos, con entender su historia, de dónde viene el árbol, cuál es su característica, cómo ha llegado a este territorio, cuál es su textura, ¿no? Como poder relatar historias también de todo lo que el árbol hace confluir ahí, ¿no? ¿Qué luchas socioambientales ha tenido que dar? Qué problemáticas ambientales tiene, cómo pensar también cómo otros habitantes han estado ahí, otras especies han cohabitado también. Esa es una manera, por ejemplo, de entrar en otro tipo de escritura que no sea la típica solo desde su taxonomía, desde lo que nos dice su forma y demás. Entonces, bueno, un poco con estos dos textos creo que nos queda como alguna idea de, nada, de qué podríamos como aprender también. Quiero ponerles acá una imagen, espérenme, del alerce, ¿no? Como cómo es que uno se puede adentrar también para entender, para sentir, si de pronto se sienten ahí como convocadas en estos días, hacer una caminata, ir por el bosque, sentir, aquí hay muchos senderos en Bogotá o en otras ciudades donde estén, buscar un sendero, quizás afortunados los que viven fuera de la ciudad y tienen a veces estos paisajes más cercanos, pero uno cómo siente el bosque, cómo entiende el tronco, cómo entiende otras presencias, cómo entiende las fugas, la luz, la reacción, pero eso requiere estar en otro tiempo, ¿no? Y una cosa que nos pasa, que es como el extremo de la perversión de la imagen, creo yo, es como pensar que simplemente con una fotografía captamos rápido toda la experiencia y es un anhelo de acumular y captar, como capturar más bien, como creo que lo decía también Mariana, como capturar y no pasa por sentir, degustar, entrar en relación con, ¿no? Eso es lo que nos pasa cuando vemos algo de una a la foto. Pero en la foto hay captura, pero no hay como un procesamiento y relacionalidad necesariamente, dependiendo también la forma en la que tomemos esas fotografías. Entonces, que esta sea la invitación para entrar en otros modos de pensamiento vegetal. Ahí en la bibliografía complementaria, quien le interese también las historias sobre los hongos, el mundo que está por debajo nuestro, que es todo. Realmente los hongos se han pensado solo como accesorios y los hongos tienen toda la trama de la vida en la Tierra, ¿sí? A través de los hongos es posible rastrear la historia de la humanidad, de los intercambios. Em, Hay un texto muy bello, lo quité, pero pues pueden retomarlo, lo quité del sílabus porque era bastante, que se llama La Zeta del fin del mundo y es de una antropóloga que se llama Anna Tsing. Y Anna Tsing hace el recorrido de un hongo que se llama el Matsutake y es un hongo que creció en las ruinas y en la devastación en medio de la guerra, pero en medio de las ruinas ese hongo se hizo parte tal y digan ustedes que eso es como una especie, pues no sé, acá comemos champiñones, orellanas, demás, bueno, pero este hongo es muy preciado en algunos mercados y gastronomías mundiales, especialmente en Japón. Y entonces esta mujer hace un recorrido, de pronto para quienes están ahorita haciendo historias con que quieren recorrer algunas semillas, sé que es uno de los grupos. Creo que la metodología de Anna Zink es muy chévere porque ella lo que va viendo es cómo el hongo reúne un montón de agentes humanos y no humanos en su intercambio. Entonces, ¿dónde se cultivó? ¿Dónde apareció? ¿Qué conflictos ecológicos habían en esa tierra? Luego, entonces, cómo, por ejemplo, eso en unos campamentos en Estados Unidos se cultiva y hay unas vidas allá que además funcionan, no son unos cultivos como digamos, laboralmente como tan centrados en nuestras dinámicas capitalistas de intercambio, sino funciona con unas economías de trueque, pero también hay mucha precariedad. Bueno, es como una cosa muy rara. Y luego eso cómo viaja ese hongo por todo el mundo y llega al otro lado a ser servido en un restaurante glamuroso y vale un montón de plata y quienes están alrededor de eso. O sea, es una manera de hacer una lectura a través del hongo, ¿no? O en este caso puede ser de la planta, de lo que ustedes quieran explorar. Y entonces eso sí nos muestra cómo estos objetos no son pasivos, tienen historias, tienen agencias, tienen maneras también de ponernos en relación de maneras distintas, ¿no?
El Matsutake, va a decir esta autora, muestra un ejemplo de supervivencia colaborativa. O sea, se hizo vida entre las ruinas y ahí sigue circulando. Y entonces este relato al final de ese texto nos abre también como una esperanza, ¿no? Como que dice, bueno, y si la única forma no fuera el capitalismo y si hay otras relaciones de colaboración que pudiéramos dar, ¿qué tal si en medio de las ruinas también se puede generar valor, ¿no? Em, ¿Será que es posible pensar en especies que vivan juntas sin que una tenga que ser la que conquista a la otra o la que oprima a la otra? Bueno, es un poco como algunas reflexiones que ella nos pone allí. Entonces, nada, con eso, dejarles ahí como algunas inquietudes para que las puedan explorar y puedan participar escuchando el podcast que está allí, participando pues en el foro a partir del rompecabezas y las preguntas que nuestros compañeros nos han planteado. Y bueno, pues estar ahí en conexión y en contacto. Yo trato también de alimentar las conversaciones en los foros. Cuéntenme si hay alguien que le parezca, no sé, había pensado de pronto en tener un canal más directo donde pudiéramos hacer chats según las clases. De pronto llega un poco tarde mi idea, pero si a alguien se le ocurre, le suena, había pensado, no la he manejado, pero una plataforma como Discord, donde podemos estar todos y poner, abrir, digamos, como temas, entonces semana tal, pensamiento vegetal, y ahí empezamos a hacer los chats. No sé si eso les sonaría, si hay alguien y les resuena y alguien se quiere postular como para alentar y dinamizar eso, pues está bien. Si no, pues bueno, seguiremos participando como vamos aquí. Entonces, que les vaya muy bien y disfruten y conéctense con estas experiencias del mundo vegetal. Feliz semana.